Bienvenidos a otro capítulo de Bla Bla Plananas, donde aquí hablamos de todo para no dejar nada en el tintero. Esto con el fin de que evolucionemos al menos un poquito, como el frailejón Ernesto Pérez. Pero vea, hoy yo les quiero contar de lo que aprendí de Alexander Rubio. Este crack, a mí me encanta hablar con él. Es un personaje que te deja mucha más luz de la que viene. Es una belleza, lo quiero mucho, es un gran ser humano. Y lo que ha venido haciendo en Ciudad Bolívar y lo que ha impactado y lo que sigue impactando más bien hoy para 36,000 profesores en el país y los que ha inspirado en el mundo luego que ganó como ese premio Nobel de educación. Es impresionante. A eso se le llama estrategia. Hay algo que yo les quiero dejar acá de la historia, lo que pude aprender de Alex. Vean, Alex, yo me acuerdo una vez que una persona dijo que uno no puede cambiar el mundo. La historia de Alex, como muchas otras historias, son pruebas fehacientes que sí. Mientras más difícil, más grande es el triunfo. Alexander no solamente cambió el mundo de una persona, sino el mundo de la educación en nuestro país y está cambiándolo. Está dejando esos primeros pinitos, como dicen, y lo ha venido haciendo de una manera que yo digo, chapó. Uno sí puede cambiar el mundo. No solo una persona, que uno lo puede hacer, pero también el mundo mismo. Y eso es algo que la historia de Alex me marcó y me sigue marcando. Cada vez que uno habla con él y uno está con él sentado, como dicen, detrás de bambalinas, esas conversaciones tan ricas que uno puede tener porque son conversaciones que nutren el alma. Yo diría que lo primero es eso. Lo segundo es la educación para uno mismo primero. Y ahí yo creo que se enmarca mucho de una frase que yo siempre he dicho. En mi primer libro la dejé, en la de cómo habla un líder, es un verdadero líder se lidera a sí mismo antes de liderar a los demás. Depende de cada uno de ustedes. Mis estratonistas de élite. Yo pienso que la historia de Alex es esa muestra que realmente uno tiene que liderarse a sí mismo. Claro, uno está siempre en constante evolución. Uno va cambiando. Cada 8 años toda nuestra composición cambia. Nuestros genes, nuestras células como tal, prácticamente están renovándose totalmente. Y el cambio que ha tenido Alex desde lo conocí cuando tuve el honor y el placer cuando entrené a todos los TEDx Speakers en ese 2017 y ver lo que ha estado haciendo hasta la fecha, eso me enorgullece enormemente saber que colombianos seguimos dejando al menos una pauta distinta. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera. De cambiar nuestra historia, que no todo es ese narcolegado, sino es el legado que está dejando él a través de la educación. Y educarnos a nosotros mismos es una tarea muy complicada, porque educarnos a nosotros tiene que partir de yo creo que la primera base, y es desaprender, que antes para aprender en temas de educación hay que desaprender. Aprender a desaprender es un camino muy, muy complicado. Y vean cómo este personaje, Alex, cuando ha estado con personas pues, en Ciudad Bolívar, de lugares que están viviendo ciertas situaciones que constantemente pues, tienen ellos que afrontar pues, momentos muy duros, con personas muy complicadas, llenas de violencia, como la simple enseñanza, la enseñanza de, si no estoy mal, RPA, respiro, pero una respiración desde el diafragma, porque recuerden que una respiración de acá genera mucha más dopamina, hormonas de placer, de humor, de motivación, pero una respiración muy desde el pecho, muy desde esta zona, genera mucha más adrenalina. Es decir, ganas de estar enfrentándose o afrontando más esa situación. ¡No puedo respirar! ¡No me queda oxígeno aquí! Y cuando vemos entonces que él les deja la respiración y después pienso, para después actuar desde otro enfoque y además actuar desde entretenerse con otra cosa, no necesariamente pues estar pues allí, actuar con esa persona directamente. ¿Cómo eso puede revertir todo? Claro, recuerden que la respiración, la meditación
o como él trabaja mucho desde el yoga, de las posturas del yoga, es cuál es la postura que también nosotros estamos teniendo de la vida. Cuál es la postura que nosotros estamos llevándonos en no solamente en nuestra vida, sino en nuestra vida con las personas que tenemos a cargo. Cuál es la postura que tenemos con nuestra familia. Cuál es la postura que tenemos con nuestros amigos más cercanos. Cuál es la postura que estamos teniendo con nuestra pareja. Cuál es la postura con nuestros hijos. Y todo ese proceso vale la pena como profundizarlo más y en esa postura que vamos teniendo mientras vamos caminando, las huellas que dejamos, recuerden, uno no sabe quién las está pisando. Hay que tener mucha conciencia en ese proceso de educarnos a nosotros mismos porque uno no sabe quién está pisando nuestras huellas. Y el día de mañana pisamos mal y más adelante esas personas van a volver a tener que pasar por esas huellas y cometerán esos errores. Las personas inteligentes aprenden de sus errores, pero personas sabias aprenden de los errores de los demás. Y ahí tenemos que identificar muy bien esos errores dentro de esas posturas que tenemos en la vida, lo que nos rodea, para determinar muy bien cómo estas personas también nos están nutriendo. Esto es algo que yo quiero dejarles a ustedes de lo que aprendí hablando con Alex, porque vean la belleza como el hecho, ojo, de él con sus palabras, motivar a una persona a que sea piloto, que eso era su sueño. Y hoy en día lo es. Eres maravilloso. Como también hay muchos otros casos, pero cientos de casos de éxito que ha tenido Alex así. El poder de la palabra, el poder de saber de rodearnos de personas que realmente todo el tiempo estemos aprendiendo algo de ellas. Esa educación para mí es lo más importante. Porque lamentablemente en nuestras familias o en las familias que escogemos, nuestros amigos, ¿qué nos están aportando? ¿Qué estamos aprendiendo de ellas? Nos nutren a través de lo que piensan, lo que sienten, de lo que nos pueden dejar a través de sus acciones. Son personas nutritivas, comunicacionalmente hablando. Son nutritivas emocional, psicológica, espiritual. Y eso es algo que quiero dejarles a ustedes que para que cavilen, que reflexionen muy bien. Son personas que realmente los están construyendo o destruyendo en el proceso. Porque a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros tenemos que educarnos a nosotros mismos, uno tiene que entender muy bien que en ese entorno de que nos rodea y que nos nutre de algo, para bien o para mal, porque hay personas que son obviamente desnutridas psicológica, emocional y espiritualmente hablando, que no aportan nada, sino chismes, críticas y no crítica constructiva, no en aras de generar pensamiento crítico, criterio, sino críticas que critican a todos, que creyendo que hablando mal del otro es que, o más bien apagando la luz del otro es que mi luz brilla más. Usted no aprende, ¿verdad? Y eso es algo que quiero que ustedes se lleven muy bien. Como vean en un ambiente tan tóxico en el que se metió y estuvo inmerso Alex Rubio, en un colegio donde hasta robaban, se pegaban, es decir, y hasta los padres mismos ustedes escucharon, que es que yo le he enseñado a mi hijo que si le dan duro, yo le doy más duro cuando venga a la casa. Vean eso. Un ambiente tan tóxico, ¿cómo él logró revertirlo? Para que no haya nada de conflicto. Con el ejemplo. El mundo no cambia con la opinión. El mundo no cambia con lo que estoy diciendo. El mundo cambia con mi ejemplo que uno quiere dar. ¿Y cuál es el ejemplo que nos ha dado nuestra familia? ¿Cuál es el ejemplo que me ha dado mi padre? Si es que estuvo presente. ¿Cuál es el ejemplo que me ha dado mi madre? Si es que también estuvo presente. Tanto presente física o emocionalmente. Ambos. ¿Cuáles son esos ejemplos que me han dado? ¿Cuáles son esos ejemplos de esa familia también de mi entorno, quizás hermanos? ¿Cuál es ese ejemplo de mi familia que escogemos, mis amigos? ¿Cuáles son esos ejemplos que me están dejando? Y eso es algo que uno tiene que ponerse a reflexionar. Antes de poder liderar, hay que liderarse a sí mismo. Y en ese proceso de liderarse a sí mismo hay que entender muy bien qué es lo que me está rodeando a mí en ese proceso de autoeducación, en esa educación que es nutrientes, cómo me estoy nutriendo yo en ese entorno. Y eso es algo importantísimo, imperativo y esencial que yo quiero que ustedes se lleven. Al menos eso fue lo que yo aprendí conversando con Alex. Por eso, a toda mi monada linda, ¿qué es lo que ustedes se llevaron para que al menos puedan evolucionar, al menos un poquito? Beso a todos, mi monada linda. Nos vemos entonces en otro capítulo. Chao, chao.